en el mausoleo del Libertador. Adicre. El ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, periodo 2025-2031, acompañado de la doctora Cilia Flores de Maduro, primera dama de la República Bolivariana de Venezuela, e invitados especiales a este acto. Iniciamos esta transmisión desde el monumento histórico del Panteón Nacional de Venezuela y el Mausoleo del Libertador, donde hace acto de presencia el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, junto a la primera combatiente, la doctora Cilia Flores de Maduro. En este recinto emblemático inaugurado en 1874, los restos simbólicos del maestro Luis Beltrán Prieto Figueroa serán colocados en el sitial de honor como un acto reivindicativo por la contribución de este ilustre en la educación de Venezuela. Podemos observar cómo el presidente de la República se acerca hasta los familiares de este ilustre para saludarlos. Podemos ver cómo Gilberto Jiménez Prieto, actual diputado y presidente del Movimiento Electoral del Pueblo, quien además lidera esta organización política y hace vida en la gestión del gobierno del presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Los restos simbólicos del maestro Luis Beltrán Prieto Figueroa han sido exaltados al Panteón Nacional y junto a él un legado que marca la historia venezolana. Este ilustre fue filósofo de la educación, abogado, político y una gran figura fundamental para Venezuela, quien además concebía la educación como un medio para mejorar las condiciones sociales del venezolano y promover el desarrollo integral del país. Observamos cómo hace la salutación a los familiares y allegados. También en el lugar se acompañan maestros y, por supuesto, autoridades del Ministerio del Poder Popular para la Educación. Y asimismo se enaltece esta iniciativa que fue además promovida desde la Asamblea Nacional y por unanimidad se elevó ante el Palacio Federal Legislativo esta propuesta por el diputado Gilberto Jiménez Prieto y de manera unánime pues se concedió los honores merecidos al maestro Luis Beltrán Prieto Figueroa para unirse a los héroes independentistas, civiles y militares de la República Bolivariana de Venezuela. Podemos observar cómo ya parte de los integrantes del movimiento electoral del pueblo, quienes han dado cita en ese acto solemne, saludan al presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, agradeciendo acerca de este acto que reivindica las luchas en la educación y en la política. Además, recordemos que esta corriente política que lideraba el ilustre enseñante y catedrista ha permitido hoy mover grandes masas en la política revolucionaria. Un acto que se consuma en el Panteón Nacional, un sitio histórico concebido para inmortalizar la construcción de la venezolanidad y simbolizar la consolidación de la patria grande, concebida por nuestro libertador Simón Bolívar. Al lugar también es importante mencionar que han llegado autoridades como presidentes de los poderes públicos, vicepresidentes sectoriales y ministros del gabinete ejecutivo, además
de los familiares y maestros del ilustre Luis Beltrán Prieto Figueroa. También se encuentra presente el vicepresidente sectorial para el socialismo social y territorial y además ministro del Poder Popular para la Educación, Héctor Rodríguez. Lo acompaña el ministro de Educación Universitaria, Ricardo Sánchez, quien además se encuentra presente la alcaldesa de Caracas y demás autoridades que forman parte. Ahí podemos observar la alcaldesa de Caracas, Carmen Meléndez, quien forma parte de este gabinete de autoridades que comprende este acto solemne. También el ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, así como también otros diputados y diputadas de la Asamblea Nacional, maestros y maestras y demás autoridades del Ministerio del Poder Popular para la Educación. Este homenaje, además, que rinde tributo. Señoras a la memoria. Y señores, tengan todas y todos muy buenas tardes. Sean bienvenidos al acto de exaltación e inhumación al Panteón Nacional de los restos mortales del profesor Luis Beltrán Prieto Figueroa, educador y político, maestro de maestros. Himno nacional de la República Bolivariana de Venezuela. Gloria al bravo pueblo. Letra de Vicente Salias y música de Juan José Landaeta por la Orquesta Sinfónica Venezuela, dirigida por el profesor Aquiles Hernández e interpretado por todos los asistentes a este acto. ¡Atención! ¡Fir! A discreción. Desplazamiento de los restos mortales del profesor Luis Beltrán Prieto Figueroa, maestro de maestros, por los cadetes de la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela, hasta el Mausoleo del Libertador. Atención, FIR, al hombro, AR. Observamos a través de las pantallas cómo cadetes llevan en sus manos el cofre con los restos del ilustre Luis Beltrán Prieto Figueroa, quien se le hacen los respectivos honores
desde el Panteón Nacional, ya ingresando al mausoleo del Libertador, el cual va a ser situado frente al sarcófago del Libertador Simón Bolívar, en la parada militar que se encuentra en el lugar por los guardasarcófagos. Junto al tricolor venezolano y la fotografía que lo identifica como prócer en vida, un acto que honra la memoria del educador y que ha dejado huellas indelebles en el sistema educativo del país. Descansen. Ar. A discreción. Palabras del profesor Guillermo Luque, historiador. Está bien, sí, para ir leyendo. Buenas tardes. Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela para el periodo 2025-2031. Doctora Cilia Flores de Maduro, primera dama de la República Bolivariana de Venezuela. Doctor Héctor Rodríguez, vicepresidente sectorial del Socialismo Social y Territorial y ministro del Poder Popular para la Educación. Ricardo Sánchez, ministro del Poder Popular para la Educación Universitaria y demás integrantes del Gabinete Ejecutivo. José Oscar Villarruel García, diputado y presidente de la Comisión Permanente de Educación, Salud, Ciencia, Tecnología e Innovación y demás diputadas y diputados a la Asamblea Nacional. Carmen Meléndez, alcaldesa de Caracas. Pedro Calzadilla, presidente del Centro de Estudios Latinoamericanos y del Caribe Rómulo Gallegos, CELAR. Familiares del maestro Luis Beltrán Prieto Figueroa. Omar Hurtado Rayuxen, presidente del Centro Nacional de Estudios Históricos. Dianora de Isturiz, presidenta de la Fundación Aristóbulo Isturiz, maestras y maestros, historiadores e historiadores, invitados especiales, señoras y señores. La mañana de hoy, 15 de enero de 2025, nos reúne la común emoción del merecido homenaje a Luis Beltrán Prieto Figueroa, el maestro, con el ingreso de sus restos al Panteón Nacional. Ingresa a este honorable recinto de la patria un auténtico patriota, consagrado bolivariano y además el más sincero, inteligente y abnegado reivindicador de la obra histórica de otro gran maestro, el primero, como lo fue don Simón Rodríguez, con lo cual los altos poderes públicos acometen el más noble acto de justicia para con la memoria de la nación venezolana, al reconocer con esta acción cívica de enorme valía su obra como pensador y reformador de la educación, que siempre estuvo al servicio de los intereses de las mayorías populares y el Estado Nacional. Este de hoy es un acto de alta significación para la historia de la educación pública oficial venezolana, democrática, de masa, científica, gratuita, obligatoria y laica, de carácter nacional y bajo el signo del Estado docente.
Por ser joven de inteligencia sobresaliente y voraz lector, Luis Beltrán ejerció como maestro en la misma escuela donde estudió, la Luis Esteban Gómez, en la Asunción, Estado Nueva Esparta. Allí nació un 14 de marzo de 1902, hijo de Josefa Figueroa y Loreto Prieto Higuerey. En 1925 llega a Caracas para concluir el bachillerato inexistente en su terruño. Esa era la realidad de la Venezuela gomecista al servicio de las petroleras norteamericanas y anglo-holandesas. Ese año y el mismo día de su llegada a Caracas conoce a Cecilia Oliveira Rengel, quien años después será su esposa y con la que procreará familia. Prieto, al decir de Carlos Gurméndez, filósofo de las pasiones, fue hombre habitado por algunas de ellas, la del trabajo, el estudio, la escritura, también la de la lucha política por el poder, y no faltó esa otra de la pasión amorosa. El joven Luis Beltrán terminó su bachillerato en el Liceo Caracas, prestigiosa institución de educación oficial, entonces bajo la dirección del novelista y educador Rómulo Gallegos. Lo termina con una tesis titulada La adolescencia e inicia sus estudios en ciencias políticas en la Universidad Central de Venezuela. En los años 30 el joven Prieto Figueroa es estudiante universitario. En esa década, un 15 de enero de 1932, constituye la Sociedad Venezolana de Maestros de Instrucción Primaria. Es la primera organización gremial en nuestra vida republicana. Se reunieron bajo el liderazgo de Luis Beltrán Prieto Figueroa, quien para entonces contaba 32 años de edad. Ni en el primer Congreso Pedagógico de Venezuela de 1895, ni en el Congreso en Municipalidades de 1911, los educadores estuvieron organizados. De allí la trascendencia de la fundación de la Sociedad Venezolana de Maestros de Instrucción Primaria, liderada por Prieto como alma esencial de ese primer grupo repartido en algunas escuelas de Caracas. Un año después, en 1933, publican la revista pedagógica. En sus páginas se hará divulgación muy medida de las ideas pedagógicas de la Escuela Nueva. No obstante, la publicación fue prohibida en 1935 y expulsados del Ministerio de Instrucción Pública algunos de sus miembros. Prieto fue uno de ellos. Los obligaron a replegarse y a cesar por unos meses su prédica y acciones orientadas a cambiar las condiciones de la escuela tradicional memorista, castigadora, desconocedora de las potencialidades del niño y sus derechos. Escuela tradicional separada de la comunidad inmediata y de los intereses de la nación. Para cambiar esa escuela tradicional, el grupo directivo más culto y avanzado se propuso la educación de las maestras y maestros y pensaron la transformación curricular de las escuelas normales de hembras y varones. Se necesitaban profesionales de la educación y la pedagogía, conocedores de las modernas teorías pedagógicas, libres de la menesterosidad y con plenos derechos políticos ciudadanos. Fue siempre con visión suya que la transformación del pueblo en ciudadanos y ciudadanas tenía como condición la transformación del magisterio, de la escuela, de la educación servida por el Estado. Su liderazgo intelectual y organizador de la Sociedad Venezolana de Maestros de Instrucción Primaria y luego, en 1936, de la Federación Venezolana de Maestros, habría sido más que suficiente para ocupar un digno lugar en la historia de la pedagogía y la educación venezolanas. No obstante, para fortuna de la educación, la democracia de masas y la cultura no fue así. La muerte del dictador Juan Vicente Gómez removió los sostenedores más reaccionarios y el alto mando militar nombró como presidente encargado al general Eleazar López Contreras, con quien se inicia en Venezuela en 1936 una moderna apertura hacia prácticas democráticas zigzagueantes, con más libertades para la prensa y la fundación
de organizaciones políticas con programas impregnados de reforma social. En una de esas organizaciones políticas del año 36, Orbe, Movimiento Organización Venezolana, inicia Prieto Figueroa su militancia política junto con Mariano Picón Salas, Rómulo Betancourt, Raúl León y Mercedes Fermín, entre otros. Ahora bien, con un liderazgo plenamente reconocido por el magisterio en septiembre de ese año del 36, Prieto organiza la primera Convención Nacional del Magisterio, en cuyas deliberaciones se aprobó la Constitución de la Federación Venezolana de Maestros, con todo un programa de luchas educativas y gremiales discutidos a escala nacional. Prieto es la inteligencia organizadora de todo ello. Las sucesivas convenciones anuales de la Federación Venezolana de Maestros y sus propuestas serán dadas a conocer en los gobiernos de López Contreras y Medina Angarita, entre ellas la contratación de pedagogos extranjeros, el establecimiento de una legislación infantil, la higiene escolar, los derechos del niño, la alfabetización de adultos, la reforma del bachillerato y la universidad. Prieto y los maestros y maestras eran una realidad nacional. La prédica pedagógico-educativa la hicieron en un país de población aún rural, con mayorías que no sabían leer y escribir, exportador de petróleo, no industrializado, sin escuelas técnicas, dependiente en su economía, con una incipiente organización de la sociedad civil y un generalizado desconocimiento de las ideas políticas. Ese fue el legado de 27 años de dictadura gomecista y liberalismo desprovisto de responsabilidad social. Prieto Figueroa se graduó de doctor en Ciencias Políticas en 1934, con una tesis titulada La delincuencia precoz, en la que analiza y propone soluciones al grave problema de la niñez y la adolescencia abandonada en nuestro país y sus graves consecuencias sociales. Es tesis impregnada de valores pedagógicos y un alto humanismo. Conviene insistir que la niñez y la adolescencia en situación de precarias condiciones materiales y espirituales fue siempre preocupación de nuestro insigne educador, desde un humanismo que él calificó como democrático y social. Ambos resumían su filosofía política de la educación. En el maestro Prieto Figueroa hallamos una permanente coherencia pedagógica y social. Así, en 1940 escribe en coautoría con su brillante discípulo Luis Padrino la obra pedagógica La Escuela Nueva en Venezuela. Y años después, en 1967, el Consejo Venezolano del Niño publica su obra titulada Señales contra el Odio, o sea, de prevención social respecto a ese odio de los que han vivido una vida de pobreza material y espiritual tan propia de las sociedades capitalistas de clase. Obra de reflexión que toda educadora y educador, que todo ciudadano con responsabilidad pública debe leer, pues es una advertencia meditada del maestro Prieto acerca de las terribles consecuencias económicas y sociales cuando la sociedad no articula y mantiene con voluntad de Estado las políticas públicas referidas a la educación, la alimentación, la vivienda, el deporte, la higiene social, el trabajo productivo. Este humanismo democrático y social es un alto distintivo del pensamiento de Luis Beltrán Prieto Figueroa. Llegados a este punto de nuestro escueto recorrido por la biografía del maestro, preciso es afirmar algo muy importante que rebasa la formalidad de este homenaje. Si estamos dispuestos a hacer la inteligente, apropiada y debida lectura histórica de Prieto, no separemos al maestro del político, al pedagogo del ideólogo político. Hacerlo, además de una injusticia para con su valioso legado, sería, como en efecto ha sido en más de una oportunidad, un error.
es no comprenderlo en su pensamiento pedagógico educacional y su acción política integral volcada a transformar las condiciones económicas, sociales y culturales de las mayorías de este país, al que siempre pensó como nación y no como mero agregado informe carente de alma de propósitos individuales y colectivos. Prieto, como don Simón Rodríguez, tuvo una concepción educativa más allá de las aulas, pensada con miras a un colectivo humano desasistido, empobrecido, que debía transformar en ciudadanos. Por eso don Simón Rodríguez, en Luces y Virtudes Sociales, obra por excelencia de filosofía política, insistió en una pedagogía social, en una escuela social que ayudara a superar, cito, la mayor fatalidad del hombre en el estado social, que no es no tener con sus semejantes un común sentir de lo que conviene a todos. Fin de la cita. Prieto sigue a don Simón Rodríguez en este planteamiento de la pedagogía social, de la escuela social. Es el primero en Rodríguez, el resultado de una cultura de genialidad fuera de tiempo, pensada para las repúblicas recién constituidas. En Prieto es resultado de su conocimiento de la pedagogía y la educación más avanzada de Europa y la América del Sur. No debemos separar al pedagogo del ideólogo político, siempre al frente y en la dirección de las diversas organizaciones que contribuyó a formar para amasar desde sus tesis educativas el pan bueno de la democracia social y política para las mayorías. Pan que debía repartirse con todo y justicia social. En la alta concepción de Prieto acerca del educador, este hace necesariamente alta política porque forma ciudadanía, fundamento de toda nación. Y el político, cuando en él hay propósitos nacionales, debe educar como pedagogo al pueblo para que éste pueda entenderlo y seguirlo en la paz o en la guerra. Esta simbiosis en Prieto Figueroa es inseparable si además de rendirle los debidos honores, se le quiere en verdad entender en su auténtica hondura de pensador de la educación, el más grande del siglo XX venezolano. Basta que mencionemos su anteproyecto de ley de educación introducido en el año 36 como senador suplente por el estado de Nueva Esparta ante el Congreso de mayoría gomecista. En ese anteproyecto ratifica la rectoría del Estado en la educación con la colaboración privada. Además de lo anterior, propuso la gratuidad de la educación, la asistencia de los niños y los jóvenes necesitados, la creación de comedores escolares, el ropero escolar. A estas urgentes iniciativas agregó la creación del Ministerio de Educación, el Consejo Nacional Universitario y el Consejo Nacional de Educación. Su anteproyecto de educación fue rechazado y calificado por los senadores gomecistas de sovietizante, de comunista. Derrota momentánea. El Prieto Figueroa de los años que siguen es ya el ideólogo indiscutido de la educación democrática de masas. Es el líder que le abrió las puertas al Partido Democrático Nacional y luego a Acción Democrática para que accedieran a la mente y corazón de las mayorías, al proponer su educación, su derecho al ascenso social y a una mejor vida que se tradujera en creación material y espiritual tan anhelada de los inicios mismos de la República. En esa dirección, Prieto escribe en 1947 una obra de trascendencia conceptual, política e ideológica, Problemas de la Educación Venezolana, en la que se coloca a la altura de los más grandes educadores de la América del Sur. En ella expone a cuerpo entero la tesis del Estado docente, tan combatida ayer como hoy por los privatizadores de la educación, con sotana o sin ella. Tesis que fundamenta Prieto Figueroa en sus reflexiones acerca de las transformaciones del Estado moderno como Estado social. Su tesis del Estado docente no solo está asociado a las corrientes pedagógicas más progresivas como la Escuela Nueva. Lo más importante es que esa tesis está asociada, como en Simón Rodríguez, en la Escuela Social,
a la pedagogía social, que fue el fundamento sociopolítico de la pedagogía en Prieto. Y esa escuela social no es otra. Y esa escuela social no es otra que la escuela unificada, óigase bien, expuesta y asimilada por los más cultos pedagogos radicales de Europa, Brasil, México, Chile y Bolivia, entre otros. Prieto entendió que la escuela unificada era la respuesta científica y humanista más coherente a los problemas de la escuela en las sociedades clasistas del capitalismo, con rémoras propias de las sociedades subdesarrolladas periféricas, al servicio de la economía metropolitana de Estados Unidos y Europa, con una larga historia que aún no termina de imperialismos. Donde Prieto Figueroa se eleva en su concepción pedagógica es precisamente con la tesis de la escuela unificada, que concibe la escuela como un solo sistema, desde el preescolar hasta la universidad, al servicio de los más capaces, pero abierta sin discriminaciones de raza, religión o economía. Escuela unificada abierta a todos, al servicio de la comunidad y de las metas nacionales propuestas en todos los órdenes del saber. Tesis que expuso en el proyecto de Ley Orgánica de Educación de 1948, cuando lo presenta al Congreso en su condición de ministro de Educación Nacional. Prieto, nuestro gran ideólogo de la educación democrática de masas, desde la pedagogía social divulgó la corriente múltiple y pedagógica de la escuela nueva y propuso la escuela unificada como herramienta imprescindible del Estado docente, al servicio de la educación de las mayorías y los intereses de la nación venezolana. Esa Ley Orgánica de Educación del 48, la más avanzada en la historia republicana, murió al nacer, con el golpe de Estado del 24 de noviembre de 1948, de carácter retrógrado, tecnocrático y al servicio de las petroleras, y en materia educativa servil a los intereses privados. En el exilio el maestro Prieto prosiguió su labor. Como realizó las primeras campañas alfabetizadoras en Venezuela, aborda y enseña en la educación de adultos en la Universidad de La Habana y escribe una de sus obras de más alta reflexión política, educativa y social, de una educación de castas a una educación de masas, de permanente vigencia en América del Sur. En ella incluye un capítulo dedicado a la escuela unificada. Contratado por la UNESCO como jefe de misión, desarrolla investigaciones y propone planes para mejorar la educación de las escuelas normales en Costa Rica y Honduras. Allí prosigue esa labor creadora que le negó la dictadura en Venezuela. El 23 de enero de 1958, con el fin de la dictadura, se abre un nuevo proceso negociado entre las élites con la Junta Militar de Gobierno de Larrazábal y no menos de luchas democráticas y pactos acordados en Nueva York, refrendados en octubre en Venezuela. Luego del triunfo de la candidatura de Rómulo Betancourt por AD, el magisterio organizado conocerá que el llamado Pacto de Punto Fijo no admitió el regreso de Prieto Figueroa al Ministerio de Educación. Los factores de poder allí reunidos en un ambiente internacional de Guerra Fría cierran toda posibilidad de reforma educativa bajo el signo del Estado docente, con el recurso de la escuela unificada y la pedagogía social. Prieto Figueroa regresó a compactar y a orientar a las maestras y maestros que reúnen la 15ª convención realizada en la aula magna de la UCB. En esa convención propone la creación del INSE, que había pensado y madurado en los años de dictadura porque siempre pensó en Venezuela, en su analfabetismo tecnológico, que hacía imposible nuestro desarrollo a partir de nuestras propias fuerzas productivas. El INSE lo concibió Prieto como una institución en la que colaborarían el Estado, los empresarios y los trabajadores. Este objetivo el maestro Prieto afirma hoy su pertinencia en un contexto de un mundo multipolar que se perfila con los BRICS y otras organizaciones.
Prieto no volvió al Ministerio de Educación, ni en el gobierno de Betancur, ni en el gobierno de Leone. Entre 1958 y 1967, Prieto Figueroa ocupa importantes cargos: 2 veces senador por el estado de Nueva Esparta, presidente del Congreso de la República, senador por el estado Zulia. En ese lapso de tiempo fundó y dirigió la revista Política, desde septiembre de 1959 a junio de 1969. En la revista Política tenemos al Prieto ideólogo político. Su pensamiento converge con el de importantes intelectuales latinoamericanos, europeos, afroasiáticos, norteamericanos, que contribuyeron al análisis de los problemas que gravitaban tanto en Venezuela como en otras latitudes de nuestros pueblos. Aquí Prieto se eleva como analista político y promotor de la integración, del debate de nuestros problemas. Y vino la división de AD. La tercera. El ideólogo del Pacto de Punto Fijo no podía tolerar que la reconocida mayoría de Prieto en las seccionales del partido de AD lo nominara candidato a la presidencia de la República. Si había bloqueado su nombramiento como ministro de Educación, menos iba a tolerar su nominación a la presidencia de la República y segura elección. Se pudiera creer que la ruptura a lo interno tuvo su motivación única en la pugna candidatural. No fue así. Entre Prieto Figueroa y Betancur se interponían concepciones muy distintas de la democracia, las vías del desarrollo, el valor estratégico de la educación, el modo de entender la reforma agraria y el tratamiento de la corrupción. La división y la fundación del Movimiento Electoral del Pueblo fue la salida a esa crisis que se gestó desde la misma elección de Betancur a la presidencia. Fue Prieto candidato a la presidencia de la República 2 veces, en 1968 y 1978. El bipartidismo lo derrotó como alternativa política a la democracia punto fijista. En una obra suya, La política y los hombres, despliega su culta reflexión acerca de la naturaleza de la política y cierra esa valiosa obra con breves estudios de eminentes personalidades de la educación y la cultura. En uno de esos estudios, redactado en el exilio, hizo referencia a los restos de don Simón Rodríguez de su traslado a Caracas en 1954 bajo la dictadura perejimenista. Con no poco sarcasmo afirmó que el pensamiento de don Simón Rodríguez sería subversivo si a alguien se le ocurriera publicarlo sin comillas y sin fechas. Valga lo anterior para afirmar que no tenemos la menor duda que para la actual dictadura del pensamiento único occidental colonialista, para su globalismo capitalista contrario al Estado social y a la existencia de los Estados nacionales libres, soberanos, el pensamiento en defensa de la nacionalidad y vida ejemplar de Luis Beltrán Prieto Figueroa son expresiones subversivas, porque no otro tratamiento tendría un seguidor de la pedagogía social de don Simón Rodríguez y fervoroso defensor del pensamiento y obra del Libertador en las páginas de su libro El Magisterio Americano de Bolívar. Hoy los restos del maestro Luis Beltrán Prieto Figueroa son trasladados con honor, respeto, admiración y afecto por un gobierno democrático empeñado en salvaguardar la paz, la soberanía y el desarrollo soberano, porque enfrenta con valor las peligrosas acechanzas del imperialismo norteamericano y sus aliados de Europa y América del Sur. Y es que en una visión estratégica de la nación son aliados de primer orden el pensamiento de Simón Bolívar, don Simón Rodríguez y el maestro Luis Beltrán Prieto Figueroa, por ser un educador de pueblos, nacionalista, antiimperialista y socialista. Lo que quiero decir y digo
es que una visión estratégica que se plantee un bloque histórico que enfrente con éxito las amenazas y extorsiones del globalismo saqueador de territorios y pueblos, afirmaría sus posibilidades de modo cierto y permanente si la educación nacional, desde el preescolar hasta la universidad, se concibe y afirma como un sistema integral al modo en que lo propuso nuestro gran educador del siglo XX venezolano. La obra intelectual, social y moral de Prieto Figueroa fue reconocida con varios doctorados honoris causa otorgados por nuestras principales universidades, también con decoraciones nacionales e internacionales. Ahora bien, sería equívoco decir que fue en sus últimos años cuando se mostró como poeta con bella y meditativa obra. Podemos afirmar que la vida toda de Prieto respondió al título de una de sus obras, Poesía de los pueblos con sed. Con su pensar y labor ciudadana, la vida misma del maestro fue y sigue siendo manantial para calmar esa sed de educación, justicia social, de cultura y trabajo productivo para la vida feliz de nuestro pueblo. Luis Beltrán Prieto Figueroa dijo de sí mismo que la suya era la generación del carbón que debía quemarse, que debía arder con toda su materia para alumbrar nuevos caminos a Venezuela. Y el comandante Chávez nos enseñó que sin pasado la revolución no tiene futuro, que la justicia no se agote en este acto en honor al maestro. Sigamos pues ardiendo al fuego de su legado. Muchas gracias. El historiador Guillermo Duque, quien dentro de los aportes destacados por el historiador, presentados por el ilustre Luis Beltrán Prieto Figueroa, destacaba que este tributo al gran educador, de manera intrínseca está el compromiso renovado de los valores educativos y con él promoviendo y reafirmando aquella necesidad de seguir trabajando por una educación inclusiva y de calidad para todos los venezolanos. Prieto, al igual que Simón Bolívar, tiene una concepción en la educación de Venezuela con pedagogía social, apostando a una cultura de sociedades fuera de tiempos, más avanzada, incluso en Europa y el continente de América del Sur. Destacando además el rol protagónico que encabeza este gobierno, al cual calificaba el historiador como un gobierno democrático empeñado en salvaguardar la soberanía. Podemos observar a través de las imágenes cómo el presidente de la República Constitucional de Venezuela, Nicolás Maduro Moro, saluda a los presentes en este acto solemne, recordando además que con un alto sentido humanista y unas sabias raíces espirituales que de manera intrínseca Palabras del ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, periodo 2025-2031. Profesor Guillermo Luque Cardona, historiador que nos ha dado una clase excepcional en breves minutos de una vida que recorre un siglo, la vida del maestro Luis Beltrán Prieto Figueroa. Familiares, sus hijos, sus hijas, Gonzalo Prieto, Delfina Prieto, Olga Prieto, Ana María Rodríguez, sus nietas y nietos Laura,
Carolina, Luis, Gilberto, sus bisnietos Matías, el gran Matías, se parece a él, ¿vale? Ojalá sea también larguirucho como el maestro. Sus sobrinos, sobrinas, Toñito Espinosa Prieto, que lo veo por aquí, presente a Toñito, que fue mi maestro. Honor y gloria por siempre a Toñito. Mi maestro, corredactor de todos los derechos sociales y laborales de la Constitución. Poco se sabe de eso. Toñito estuvo allí de corredactor. Nuestra mano y la mano de él y de muchos que lucharon toda la vida. José Espinosa Prieto, presidente de la Fundación. A todos sus amigos de la familia. A Benita. Mi querida Benita, que conocí desde niño, siempre al frente de las luchas del glorioso movimiento electoral del pueblo, a quien saludo toda su dirección nacional, su juventud. El MEP, el Partido de la Oreja, Movimiento Electoral del Pueblo. Mi saludo muy especial. Compañero Héctor Rodríguez, vicepresidente de Gobierno para lo Social, ministro del Poder Popular para la Educación. Compañero Ricardo Sánchez, ministro del Poder Popular para la Educación Universitaria. Compañero Alfred Nazaret, poeta, filósofo y ministro de Educación, de Comunicación y vicepresidente de Comunicación y Cultura. Almiranta, alcaldesa de Caracas, Carmen Meléndez. Compañero Ernesto Villegas, ministro del Poder Popular para la Cultura. Compañero Eduardo Murachí Piñate, ministro del Poder Popular para el Trabajo. Diputados, diputadas, margariteñas, margariteños, neospartanos y neospartanas, músicos de la gloriosa Orquesta Sinfónica de Venezuela, que está cumpliendo 95 años, además. Náguara, 95 años. Honor y gloria. La máxima excelencia en nuestra centenaria ya cultura de la música clásica. Un saludo muy especial a Dinora, esposa de nuestro Aristóbulo Isturi, al profesor Omar Hurtado Rajiutsem, ministras, ministros, a mi compañero del liceo y presidente del centro, Rómulo Gallegos, la CELAR, Pedro Calzadilla. Estábamos recordando, el maestro Prieto para nosotros es todo recuerdos y referencia. Ya el profesor Guillermo Luque señalaba momentos icónicos de la vida del maestro Prieto. Que con la vida que le tocó recorrer, pudo demostrar que uno puede pasar por cualquier coyuntura. Inclusive uno puede estar en el lodazal y salir impoluto, limpio, si tiene los principios y la espiritualidad alta, iluminada y siempre fortalecida. El maestro Prieto
cultivó los valores nobles de la humildad, la inteligencia popular, la sabiduría, la audacia del pueblo margariteño. Se apegó toda su vida a la sabiduría popular, a la capacidad de entender los más complejos problemas de la política, del Estado y de la vida desde la sabiduría popular. Viniendo de un pueblo heroico, glorioso, que echó a piedras, a palos al Imperio Español, que lo derrotó y le dio el primer territorio libre a Bolívar, viniendo del pueblo de Arismendi, de Luisa Cáceres, no podía ser de otra manera, porque ese pueblo de la Asunción, ese pueblo de Margarita, donde él nació, era y es un pueblo lleno, repleto de valores, de ganas de vivir, de razones para vivir, de un humor muy característico, lleno de nobleza. No es un pueblo lleno de ínfulas, de creerse superior a los demás, al contrario. Y eso lo resumió el maestro Prieto en una sola pieza de lo que fue su vida, lleno de valores, de humildad y reconocerse en los demás un hombre, una mujer merecedor de respeto, de afecto. A veces queremos entender a las grandes personalidades de la historia desde la teoría solamente, y hay que hacerlo. A veces queremos entender a las grandes personalidades desde los grandes eventos, pero con el maestro Prieto podemos reconciliarnos en una nueva forma de entender a nuestros grandes líderes y personalidades de la historia, entenderlo desde lo humano, desde la humildad, desde la sencillez, desde la valentía, desde la capacidad de perseverar en los principios, en los valores, más allá de los eventos o circunstancias o de los lodazales por los cuales le tocó pasar, y que él bien describió, Benita, en múltiples discursos, charlas, conversaciones, siempre amenas. Fue el hombre que rescató el pensamiento y la práctica pedagógica del gran Sócrates de Caracas, Simón Rodríguez. Fue el gran continuador en el siglo XX de Simón Rodríguez. Fue el gran reivindicador de Andrés Bello. Como ministro de Educación le tocó firmar 2 decretos. Uno, la recopilación completa de las obras del libertador Simón Bolívar, y 2, por primera vez en la historia y única, la recopilación completa de las obras de nuestro gran Andrés Bello, nuestro caraqueño, nuestro venezolano, nuestro americano. Honor y gloria a Andrés Bello, honor y gloria a Simón Rodríguez por siempre. Tuve la oportunidad, gracias a mi padre, Nicolás Maduro García. Debe estar muy feliz mi papá, porque si Cilia, no saludé a Cilia Flores, primera dama de la República, mi esposa. Cilia conoce bien toda esta parte. Si alguien fue devoto, discípulo, seguidor hasta más allá de esta vida del maestro Luis Beltrán Prieto Figueroa, fue mi querido padre Nicolás de Jesús Maduro García. Prieto fue fundador del concepto de la escuela unificada. Pude escucharlo de él
cómo él ideó desde Simón Rodríguez, desde la idea original republicana de Andrés Bello, la necesidad de tener la escuela unificada para las primeras edades, desde lo que hoy conocemos como la escuela inicial, primaria, secundaria, para formar con coherencia al niño, a la niña y al joven. Lo explicaba muy bien el profesor Guillermo Luque. La escuela unificada. Fue propulsor de la creación de un ministerio para la educación. Fue defensor y diseñó el concepto del Estado docente, tomado de la educación republicana, de los ideales de los libertadores, y definió que el Estado tiene la obligación de garantizar la educación pública, gratuita, de calidad, y propulsar constitucionalmente los valores de la sociedad que se quiere construir, la sociedad democrática, la sociedad humana, así la llamó, ya por allá en el año 46. Porque fue ministro de Educación de momentos históricos que hemos debatido, pero que no es objeto de este acto. Fue ministro de Educación del primer presidente electo por el voto popular, el gran Rómulo Gallegos, nuestro Rómulo Gallegos. Cuando se intentó, después de la constituyente del 46 y el 47, presidida por Andrés Eloy Blanco, se intentó un proyecto nacionalista, popular, bolivariano. Antes había sido acompañante de diversas iniciativas democráticas en la Venezuela post-dictadura de Juan Vicente Gómez. La primera dictadura, la de Juan Vicente Gómez, que duró casi 30 años, apoyada, impuesta por quienes han impuesto las dictaduras en el continente, las élites imperialistas de los Estados Unidos de Norteamérica, que le clavaron un puñal a Cipriano Castro en diciembre de 1908, que compraron a su compadre Juan Vicente Gómez y que se apoderaron de toda la riqueza petrolera del país y convirtieron a Venezuela en una colonia petrolera de las empresas transnacionales de Estados Unidos, e impusieron una dictadura pavorosa. El maestro viene de las generaciones que fueron creando pensamiento y acervo moral y político para superar todo esto. Por eso participa en la fundación del Partido del Pueblo, Acción Democrática, que es la conjunción de todas las corrientes progresistas, bolivarianas, zamoranas, nacionalistas, antiimperialistas del momento histórico. Es una de las maravillas fundacionales en el siglo XX venezolano, al lado de otras poderosas fuerzas también hoy reivindicadas por nuestra revolución, como el Partido Comunista de Venezuela, un partido casi centenario, siempre lleno de luz y brillo democrático. Le tocó atravesar tantos caminos. Le tocó salir al exilio. Fue profesor de la Universidad de La Habana. Estuvo
en Centroamérica durante varios años y luego regresó con la esperanza que se abrió aquel 23 de enero de 1958 y le tocó vivir, lo sé, por testimonio personal, familiar, le tocó vivir los duros años 60 y observar de cerca cómo el proyecto original era manchado y era traicionado. En 1967, la oligarquía del país y las élites en el Pacto de Punto Fijo decidieron que ese líder popular, amado y querido por el pueblo, no podía ser presidente de Venezuela. Y le hicieron una guerra brutal, sucia. Lo expulsaron del Partido Acción Democrática y él se llevó las bases, todo su liderazgo sindical, campesino, y fundó para entonces el Movimiento Electoral del Pueblo. Yo era un niño y recuerdo, siempre se lo digo a Gilberto, yo recuerdo perfectamente hoy, Benita, acaba de cumplir 5 años, y recuerdo un viejo y famoso teatro que desapareció en Caracas. Era un día 10 de diciembre, 1967, y recuerdo cómo ese niño que era yo, de 5 años, junto a su padre y a su madre, recibían en la puerta del teatro al maestro Prieto Figueroa, y fue el día de la fundación en Congreso Nacional del Movimiento Electoral del Pueblo. No se me puede olvidar, porque aún siento la mano del maestro Prieto sobre mi cabeza, saludando con afecto, con cariño, con deferencia al único niño que estaba ahí. Ese niño que fui y que todavía soy. Muy cerca estuvimos. Fue la primera campaña electoral en la que participé. A los 5 años, mi papá le ponía a un carro Lancer azul, que se había ganado mi mamá en una caja de ACE en un programa de concursos en Venevisión. Mi papá le ponía arriba unas cornetas, una corneta mirando para allá y una corneta mirando para acá. Había unos aparaticos que conectaba un micrófono, lo conectabas a la batería del carro y emitía sonido. Y nos íbamos en caravana. Yo le contaba al ministro Héctor Rodríguez, que es muy joven, nos íbamos en caravana. Winston, las primeras grandes caravanas, Pedro tienen que recordarse, caravanas de motorizado. Ojalá hubiera imágenes y fotografías de la época, ñañe. Las primeras caravanas e inmensas movilizaciones por las avenidas de Caracas y por los barrios de Caracas, que apenas algunos se estaban fundando. Yo los vi a los 5 años en la tremenda campaña electoral del pueblo que hizo el maestro Prieto en el año 1968. Recuerdo muy bien una vez que no me llevaron, y estaba el maestro Prieto en La Vega, y me subieron al camión, al carro de mi papá, al techo, con un micrófono, y algunas cosas que dije tienen que haber causado gracia porque la gente aplaudía y se reía. Para mí son recuerdos inolvidables de un hombre de historia, de un hombre de bien, de un hombre bueno, de un verdadero maestro. Luego se sabe la historia de 1968. Ninguno de ustedes saben cómo era el sistema electoral entonces.
aquella época se votaba con unas tarjetas, como unas tarjetas de póker, y te daban la tarjeta de cada partido. Te daban un manojo de tarjetas de presidentes. Ahí estaban todos los partidos políticos: Acción Democrática, COPEI, URD, PRIN, MEP, FDP. Eso creo que está todavía en el CNE, en una sala histórica. Quizás la gente más joven, mucho más joven, no recuerda. Yo lo recuerdo porque yo las coleccionaba. Y uno iba a votar y entonces metía en la urna electoral, en la caja, metía la tarjeta del partido que votaba. Y después te ibas a la casa y te llevabas todo el manojo de tarjeta. ¿Ustedes se imaginan? Los empleados públicos tenían que llevar el manojo de tarjeta de que habían votado por el partido de turno del puntofijismo de gobierno. Si no, al otro día ya sabes lo que pasaba. En los barrios, alguna gente que recibía algún tipo de beca, algún tipo de apoyo, una lata de zinc para ponerla como techo, se la aguantaban hasta un día después de las elecciones para que trajera el manojo de tarjeta. Era el sistema electoral más limpio y transparente a la cual algunos quieren volver. Pues déjeme decirle, en la historia quedó presidente de institutos de historia, 1968, como la historia del gran fraude que le hicieron al maestro Prieto Figueroa. Si el maestro Prieto Figueroa le hubieran reconocido su victoria y hubiera sido presidente de Venezuela, otro gallo cantaría, otra historia se hubiera escrito, otro mundo tendríamos, otro país hubiera crecido, otra América hubiera reverdecido. Sé que es una idea polémica, pero es la verdad. Es la verdad. Luego el maestro Prieto se mantuvo perseverante. Yo lo recuerdo una vez en el año 75, Pedro Calzadilla. Hoy Pedro amaneció nostálgico y me escribía en el teléfono sus recuerdos de aquel momento. Y yo, que tengo un poquito más de memoria que él, le recordé cómo fuimos a su oficina en la sede del Congreso Nacional, el Palacio Federal Legislativo. Me llevó mi papá, nos llevó, y cuando supo que estábamos un grupo de liceístas nos hizo pasar a su salón, nos recibió deferentemente, recibió la carta de invitación para que fuera al liceo a dar un foro sobre el debate de la ley de educación de los años 70. Esas leyes no se consultaban con el pueblo como se hace hoy en la Asamblea Nacional. Y él gustoso puso la fecha y asistió. Yo recuerdo en la biblioteca del Liceo Urbaneja Chepol la llegada de aquel gigante, no sé cuánto medía el maestro Prieto, 1,90, 95, ¿sí? Con su paltó color marrón claro, no lo olvido, y cómo nos tocó de manera cariñosa la cabeza a varios muchachos. Se sentó al frente de nosotros y llamaba mucho la atención. Él era un hombre, se lo decía yo al compañero Héctor Rodríguez, que tenía un aura, tenía una luz, un brillo, y su sonrisa, como lo vemos ahí, su sonrisa era hermosa, su rostro era lleno de paz, de alegría y de seguridad. Transmitía eso, optimismo por la vida, optimismo por el futuro. Nuestro gran maestro Prieto, así mismo llegó allá. Y nosotros, muchachos de 14 años, lo recibimos. Antes de él iban a hablar dos jóvenes universitarios de la UCB. Uno era de la Escuela de Letras, teórico del movimiento Ruptura, y el otro era, no me acuerdo de qué escuela, creo que estudiaba Derecho, de la Liga Socialista. Les confieso
que aunque eran mis amigos, hablaron y no entendimos nada. Hasta el día de hoy no entiendo qué dijeron. Eran teorías rebuscadas de una izquierda rebuscada, que mientras más raro hablaba, más chic eran. Maestro Prieto era de otra estirpe. Era como Alí, era como Chávez, hablaba el lenguaje de los humildes, llano, directo, sencillo, sin poses ni pretensiones de intelectualoide. Y cuando el maestro Prieto tomó la palabra, tuvo 2 horas sin parar, aplausos, y cuando iba saliendo los muchachos, unos jovencitos del 75, imagínense ustedes, todos querían un autógrafo de él, un abrazo de él. No había selfies porque no había celulares, nada de eso. Así que no quedaron fotos de aquel momento. No sé si en el Liceo Urbaneja Chepol habrá un archivo, alguna foto. Luego llegó mi papá en el batimóvil, un Fairlane 500 que nos duró hasta los años 90. El Fairlane 500 color crema. Y el maestro Prieto se montó en la parte de atrás, yo me monté de copiloto y lo llevamos hasta su casa. Yo no sé si a propósito mi papá le dio la vuelta a Caracas varias veces, pero yo recuerdo que eso fue una conversación también como de 2 horas. Y él me explicó la escuela unificada, por qué la pensó, cómo podría ser. Me explicó la necesidad de que la juventud defendiera el derecho a la educación pública, gratuita, de calidad. Y habló tantas cosas que nunca, jamás olvidé. Nuestra admiración era muy grande por ese hombre, un hombre completo del siglo XX. Luego, al pasar de los años, siguió siendo líder del movimiento electoral del pueblo y de una izquierda honesta, nacionalista y consecuente. Le decía a Cilia hoy que recuerdo que fue el primer líder de izquierda que inventó Gilberto el concepto de la izquierda cobarde, de la izquierda funcional al sistema. Él decía, mientras buscamos la unión de la izquierda y del movimiento popular para superar el puntofijismo, hay quienes desde una izquierda cobarde, que antes fueron guerrilleros, traicionando a sus compañeros, le hacen el juego al sistema del puntofijismo y del capitalismo. Bañados en las glorias de una supuesta guerrilla donde estuvieron, señalaba con nombre y apellido, que no voy a repetir aquí, a quienes representaban en los 70 y en los 80 la izquierda cobarde que tanto daño le hizo al movimiento popular venezolano, tanto daño le hizo a la reconstrucción de las fuerzas progresistas, de las fuerzas transformadoras en Venezuela. La izquierda cobarde, pues, al que le cae, le chupa, decíamos aquí en los barrios de Caracas. Fue el primero que escuché eso. Ya en el año 70, 71, junto a otro gran hombre, amigo de la familia, maestro también, Álvaro Silva Calderón, presente entre nosotros. Uno de los sabios de Venezuela. El hombre que representa el ideal de otro gigante, fundador de la OPEP. Álvaro Silva Calderón. Ya temprano ellos salieron a luchar por la verdadera nacionalización del petróleo desde el Congreso. Y por varias causas justas. Cuando se impuso una falsa nacionalización del petróleo, Álvaro Silva. Ya en los 70 recuerdo porque mi papá venía con todos esos documentos y yo me los leía en la casa.
todos me los leía, todos, con pelos y señales y con chisme. ¿Qué opinaba cada quien? Junto al gran líder Jesús Ángel Paz Galarraga, hacían un dúo perfecto de ética, de moral, de valores, de principios. Y empezaron a discutir las ideas para un proyecto de transformación de Venezuela, rescatar las tesis fundamentales que dieron fundación a Acción Democrática y ver ya el resto del siglo XX con un proyecto propio. Y fue cuando adoptaron con mucha claridad las tesis del humanismo democrático, las tesis del socialismo venezolano, y el movimiento electoral del pueblo además pasó a llamarse Movimiento Electoral del Pueblo, Partido Socialista de Venezuela. Él decía, Benita, Gilberto, Álvaro Silva, lo escuché personalmente decir, yo he vivido un proceso, Carola Chávez, de por allá también, de Margarita, él decía, creo que lo dijo en público, yo he vivido un proceso en mi vida que me llevó de posiciones socialdemócratas, progresistas o moderadas, y mientras más viejo me pongo, más revolucionario, más rebelde y más duro me pongo. Lo escuché porque en aquel tiempo se decía, cuando aparecía un muchacho revolucionario, Grecia, Blanca, cuando aparecía una muchacha como ustedes, revolucionaria, le decían, este es un cabeza caliente, vamos a esperar que se gradúe, porque después que se gradúe, se aplaca. Y eso le pasaba a mucha gente, Ricardo. Y entonces él decía, eso es un mal ejemplo. ¿Cómo que un joven es cabeza caliente y revolucionario y bregador y luchador, y cuando se gradúa se casa y se olvida de sus ideales? Y él decía, a mí me pasó al revés. Yo vengo de posiciones socialdemócratas, avanzadas, pero mientras más viejo me pongo, más revolucionario, más rebelde, más socialista, más bolivariano. Así fue su vida, es la verdad. Y yo lo escuchaba atenta, muy, pero muy atentamente, Héctor Chazán, muy atentamente, desde muy joven, porque a mí me preocupaba, a Pedro, nos preocupaba crecer y terminar siendo la negación de lo que fuimos. Da tristeza que pase el tiempo y uno sea la negación de los sueños que tuvo como hombre de calle, hombre de a pie, de los sueños de justicia, de libertad, de independencia, de reivindicación de la patria. Da tristeza que hay gente que llega a posiciones de poder y se vuelve nada, y termina medrando en las posiciones de poder, administrando lo que pueda tener en su mano, y se olvida de que uno llega al poder para hacer la revolución, para cambiar lo que haya que cambiar, para construir patria con valentía, con patriotismo, con fortaleza moral. Me perdonan, pero eso es mi verdad, es nuestra verdad. Y por eso yo lo escuchaba atentamente. Yo decía, ¿cómo seré cuando llegue a la edad de Prieto? ¿Cómo seré? Y todavía me lo pregunto.
tendremos el valor, la conciencia y la espiritualidad para estar a la altura de estos gigantes. Como pueblo, Prieto fue un maestro, el creador de la gran pedagogía de la liberación desde Venezuela en el siglo XX. Hemos tenido gente brillante en la historia de Venezuela. Algo debe ser. Alguna bendición especial tenemos los venezolanos y tiene nuestra patria, que hemos tenido gente gloriosa para todos los campos de la vida. Prieto es Simón Rodríguez en el siglo XX, es Andrés Bello en el siglo XX. Y tuvo un discípulo maravilloso. Finales del siglo XX fue su discípulo. Y lo pudimos ver brillar en el siglo XXI. Se nos fue muy temprano y sorpresivamente Aristóbulo Isturi. Pudiéramos hacer la ruta desde Simón Rodríguez, Andrés Bello, Prieto y Aristóbulo. Si quieren buscar tesis pedagógica, si quieren buscar fuerza de lo que debe ser la calidad educativa de aquí del 2025 en adelante, busquémoslo en esas raíces y logremos que la nueva generación de maestros y maestras se nutran de esa maravilla. Yo hoy me sentí muy feliz. Le hicieron un homenaje muy hermoso al maestro Prieto allí en el Palacio Federal Legislativo, que lo vio brillar como senador durante varios lustros. Pero a la salida del Palacio Federal Legislativo, Prieto fue recibido por sus maestros, por sus maestras, por el pueblo de Caracas, y vinieron en brillante procesión de alegría y patriotismo, marchando por todas estas calles aquí hasta las puertas del Panteón. Han sido las manos del pueblo y de los maestros y las maestras de Venezuela quienes han traído al maestro Prieto Figueroa al Panteón. Aquí está maestro Prieto, al lado del Libertador, al lado de los héroes de la patria. Puertas abiertas al maestro Prieto. Bienvenido, maestro, al lugar donde siempre tuvo que estar. Luis Beltrán Prieto Figueroa ha entrado al Panteón Nacional, al Panteón de la Patria. ¡Que viva la memoria eterna del maestro Prieto! Gracias, muchas gracias. Presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, un hombre merecedor de respeto y además rescate del pensamiento de Simón Rodríguez, tal como lo destaca el presidente constitucional de la República en sus palabras ante los restos del insigne Luis Beltrán Prieto Figueroa, en lo que es este acto. Inhumación de los restos mortales del profesor Luis Beltrán Prieto Figueroa, maestro de maestros, hasta su sitial de honor en el Panteón Nacional por los cadetes de la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela. Atención, FIR, al hombro, AR.
en los restos del líder y por supuesto Luis Beltrán Prieto Figueroa, representante icónico de la educación en Venezuela. Inicia pues esta caminata solemne con motivo a la inhumación y exaltación de los restos mortales del maestro. A discreción. Lo que es este acto solemne, vemos familiares, amigos y maestros que se acercan y quien reposa sobre las manos aquel cofre de los restos de Luis Beltrán Prieto Figueroa, su nieto, hoy en día líder político en el gobierno del presidente constitucional Nicolás Maduro Moros. Es parte del acto que se desarrolla bajo el techo del monumento histórico del Panteón Nacional, conocido por su dedicación y enseñanza en la lucha de la educación pública accesible para todos y todas los venezolanos, lo comentaba el presidente constitucional hace pocos minutos, recordándolo como un pilar fundamental en la formación de las generaciones en Venezuela y destacando además los aportes como un legado que ha dejado al país. El presidente constitucional también hacía énfasis en el traslado de estos restos como una manera de exaltar la relevancia del maestro en la sociedad venezolana. Y luego de Simón Rodríguez y Andrés Bello queda este educador del siglo XX y con aplausos pues reciben al maestro Luis Beltrán Prieto Figueroa. Un reconocimiento al valioso legado y su influencia en el ámbito educativo. Que además reconoce al profesor Luis Beltrán Prieto Figueroa, educador y político, maestro de maestros. Desde hoy sus restos mortales reposarán en el Panteón Nacional acompañando a los héroes de la patria. Señoras y señores, ha concluido la ceremonia protocolar de la inhumación del profesor Luis Beltrán Prieto Figueroa, educador y político, maestro de maestros. Por su amable asistencia y atención, muchas gracias.
Y con este majestuoso concierto, la Orquesta Sinfónica que interpreta la Orquesta Sinfónica, se consuma este acto solemne, donde el maestro Prieto Figueroa se une al sitial de honor desde los muros del Panteón Nacional. Con esta información retornamos el enlace.